William Golden Mortimer publicó en 1901 un libro notable. El título era Perú, The History of Coca, the Divine Plant of the Incas. Perú, la historia de la coca, la planta sagrada de los incas. Fue publicado en 1901 en inglés y recién hace pocos años se ha publicado una traducción castellana debida a la Biblioteca Abraham Valdelomar. Mortimer era doctor en medicina por la Universidad de Nueva York. Se graduó en 1885. Mortimer vivió hasta 1933 y fue reconocido como un científico, un médico científico importante en su época. Escribió este libro, Perú, la historia de la coca, en el cual no solo se habla de la coca. El libro comienza con un capítulo sobre los incas, la historia de los incas, la historia del Perú antiguo y luego tiene un capítulo sobre la conquista de los incas, luego un capítulo sobre, hay capítulos sobre los ritos y artes de los incas, todos muy bien documentados. Mortimer es un hombre que ha leído a todos los cronistas, los ha estudiado con ahínco y además, por supuesto, ha leído los grandes libros que se publicaron en su época. Ha leído a William Prescott, sin duda alguna, que fue uno de esos grandes escritores que se ocuparon del tema del Perú y que estudiaron no solo los cronistas, sino también se fueron a los archivos españoles y buscaron ahí información sobre el Perú. Y escribió Prescott, como probablemente saben algunos de ustedes, y si no lo saben deberían saberlo, un libro maravilloso que se llama la historia de la conquista del Perú. The History of the Conquest of Peru, un libro notabilísimo que todo peruano debiera leer. Pero claro, en el Perú no hay lectores, así que ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos los peruanos que buscan ser inteligentes debieran tomar en cuenta a Prescott. Borges, en su poema El Perú, el Perú fue la historia que Prescott ha salvado, dice ahí en una línea. Y efectivamente el Perú se salva, de algún modo el Perú antiguo se salva en estos libros maravillosos, uno de ellos el de Prescott sin duda, y aún más en los cronistas que fueron los primeros en llegar acá y que algunos de ellos se fascinaron y se enamoraron del Perú, como es el caso de don Pedro de Cieza de León, y ni qué decir pues del Inca Garcilaso, ¿no? Los grandes cronistas, Betanzos, que se casó con la viuda de Atahualpa, todo lo que sabría Betanzos sobre el Perú antiguo, imagínense. Y bueno, Betanzos escribió una crónica, Betanzos aprendió quechua, vivió en el Cusco y escribió esta crónica maravillosa que también, bueno, los peruanos inteligentes debieran leer. Pero estamos hablando ahora de este libro, La historia de la coca, de William Mortimer, que es un libro verdaderamente extraordinario y que está en librerías. Pueden ustedes conseguirlo y merece sin duda la pena. ¿Qué es este libro? Bueno,
el título es Perú, ¿no? O sea, es un libro sobre el Perú, ¿no? No es un libro sobre la coca, no es un libro sobre el Perú y también es un libro sobre la coca, ¿no? Sobre la hoja de coca y, bueno, sus usos industriales y hoy día tan en boga y tan en el narcotráfico, como bien sabemos. Pero la hoja de la coca no es la cocaína, hay que especificarlo, ¿no? La cocaína es algo que sale del laboratorio, la hoja de coca sale de la naturaleza y fue muy importante en el antiguo Perú. Mortimer fue miembro de las más importantes instituciones académicas de su país, de los Estados Unidos. Se consagró al estudio de la hoja de coca no solo desde el punto de vista botánico y farmacológico, sino también histórico y geográfico, recorriendo en el Perú las rutas y pisos de cultivo de nuestro legendario arbusto. Resultado de sus esfuerzos fue un enciclopédico volumen titulado Perú, History of Coca, The Divine Plant of the Incas, publicado en 1901 y que abarca desde las primeras noticias de los cronistas acerca de su uso hasta la evolución de los estudios científicos y las aplicaciones industriales que la conciernen, además de manifestaciones diversas que ha inspirado en el orden de las artes, la literatura y las leyes. Este libro ha sido traducido por primera vez más de un siglo después de su publicación en inglés, quizás porque interesaba mantener la ignorancia respecto de la hoja de coca y respecto del Perú, por supuesto. No sé, esto es un poco paranoico quizá, pensar que no se quería conocer esto, pero es muy sospechoso que un libro publicado en 1901 se venga a traducir, un libro sobre el Perú, se venga a traducir más de un siglo después. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿No ha habido traductores? ¿No ha habido gente que sabía inglés? Bien, me lo pregunto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor al que yo quiero, en el que yo quiero incidir respecto de la coca, ¿no? Hay aquí muchas cosas, ¿no? Importantes sobre médicas, ¿no? Sobre lo que significó la coca, principalmente para la salud humana, ¿no? La coca ha sido desprestigiada porque tiene que ver con la cocaína y con el narcotráfico y una serie de cosas feas que nos conciernen hoy día todavía, porque están ahí, ¿no es cierto? Pero la coca tiene otras funciones, otros usos. En el Perú de hoy, no solo en la sierra, también en la costa, los campesinos chachamos coca, acullicamos coca. ¿Por qué? Porque nos da fuerza para el trabajo en el campo, nos da fuerza para la vida, nos levanta el ánimo y hace que nuestra vida sea mejor, sin que esto signifique pues una adicción que finalmente es perjudicial, como si fuera el caso de la cocaína, que dicen que ha significado la ruina de muchas personas. Bueno, quizás ha significado la ruina de muchas personas, pero la hoja de coca es otro asunto, ¿no? Comparar la hoja de coca con la cocaína es como comparar la uva con el coñac, ¿no? Esto lo dijo un ministro boliviano, seguramente vinculado a Evo Morales,
Bueno, yo no tengo ningún aprecio por Evo Morales, no creo en él, bueno, dicho sea solo de pasada, pero sí es verdad que comparar la hoja de coca con la cocaína es pues una cosa inapropiada, porque la cocaína sale aislada como uno de los 14 elementos que tiene la hoja de coca y no es sino uno de ellos. Y en cambio la hoja de coca es un producto natural que tiene, como todo en la naturaleza, una capacidad de levantarnos sin generar además una adicción, ¿no? La hoja de coca no tiene adicción, la hoja de coca se puede dejar tranquilamente y es beneficiosa de muchas maneras. Bueno, este libro que quiero ahora reseñar muy rápidamente, ¿no? Es un libro que tiene que ver con aspectos del Perú, muchos aspectos del Perú y muchos aspectos de la hoja de coca y de la fisiología y la botánica y la química de lo que ocurre con la hoja de coca, ¿no? La botánica de la hoja de coca, los productos de la hoja de coca, la producción de alcaloides en las plantas, la influencia de la coca sobre la energía muscular, cosa que Mortimer trata con mucho detenimiento, es decir, la coca a nivel celular significa generar energía para los músculos mismos, ¿no? No solo el ánimo, los músculos se tonifican con la hoja de coca y esto lo demuestra este gran médico que fue Mortimer al tratar este tema, ¿no? Acción de la coca sobre el sistema nervioso. Mortimer es un médico de aquellos que había antes, médico científico, no es un médico de los que hay muchos ahora que dicen saber, pero no saben en el fondo de qué se trata y que recomiendan fármacos y psicofármacos por todos lados, sin saber en realidad los efectos que estos tienen. Mortimer es un hombre, es un estudioso, es un científico. La acción fisiológica de la coca, adaptación de la coca a la producción de voz, influencia dietética de la coca, la investigación colectiva entre varios cientos de médicos sobre la acción fisiológica y la aplicación terapéutica de la coca. Mortimer hace una encuesta entre los médicos americanos de su época respecto de la coca y los hace probar la coca. Y resumen de la acción y usos de la coca, la acción fisiológica de la coca, reporte de 369 corresponsales, aplicación terapéutica de la coca, valor alimenticio de la coca. En fin, es un libro, son 500 páginas, ¿no? 500 páginas de conocimiento sobre el tema de la coca. En realidad, los médicos hoy día quizá dejen mucho que desear, pero a comienzos del siglo, estos médicos estudiosos, como Freud, por ejemplo, ¿no? entre otros muchos, ¿no? Porque Alemania estuvo lleno de médicos maravillosos y Francia, Charcot, en fin, fueron médicos notables que verdaderamente estudiosos, ¿no? Y Mortimer es uno de ellos y le dedica a la coca este libro maravilloso. Uno se pregunta por qué la coca ha sido
maltratada, si cabe, por Occidente, por Europa, ha sido puesta en la lista de los narcóticos terribles que hay que negar. A Chile no dejan entrar con una hoja de coca, ¿no? Bueno, por supuesto que las hojas de coca entran a Chile y entran por Bolivia, ¿no? Y eso me consta, pero se supone pues, que la coca es peor que la marihuana, es una sustancia que hay que rechazar, en fin. Pero esto es falso, de toda falsedad. Y quienes usamos la hoja de coca, sobre todo en el campo, vivimos muy agradecidos a esa hojita. Y bueno, yo quiero terminar esta pequeña locución sobre el libro de Mortimer, que aprecio más de lo que pueda decir. Quienes puedan leerlo en inglés, por favor, léanlo en inglés. Pero tenemos ahora una buena traducción, hecha por Jan Isberg y Fernando Rosas, por encargo de la Biblioteca Abraham Valdelomar. Demoró como 2 años la traducción, pero la traducción está bien. Es una buena traducción de ese libro y yo quiero publicitarlo, ¿no? Quiero dirigirme a usted que me escucha y decirle, ese libro vale la pena si a usted le interesan los libros y si a usted le interesa la hoja de coca y si a usted le interesa el Perú. Bueno, a mí todas esas cosas me interesan, ¿no? Yo quiero un Perú mejor, pacífico en el futuro y creo que la hoja de coca tiene un lugar ahí. Con protuberantes bolos de coca iban los que construyeron Machu Picchu y el Cusco, Chan Chan y todas las huacas. Nada mejor se ha hecho en el Perú desde entonces. Gracias por su atención.